¿Qué onda, Puncher? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Punch. Hoy estoy muy emocionado porque tenemos con nosotros a una super personalidad para poder conocer y aprender más de ella. Bárbara González Briseño, ¿cómo estás? Bienvenida a Punch. Muchas gracias, Elio, por tenerme aquí. Muy emocionada de estar aquí para platicar el día de hoy. Bárbara González Briseño es una líder que ha sabido conectar el mundo financiero con la innovación tecnológica. Estudió finanzas en la Universidad Iberoamericana y cuenta con un MBA en Harvard Business School. Comenzó su carrera en finanzas, banca de inversión, en empresas como Activner, Casa de Bolsa y Lazard, donde desarrolló una visión estratégica y global. En 2018 se unió a Bitso como CFO, donde lideró rondas de inversión por más de 250 millones de dólares, llevando a la compañía a convertirse en el primer unicornio cripto de América Latina. En 2022 asumió el rol como CEO de Bitso México, conectando a Bitso con el sistema de pagos del Banco de México, SPAY, convirtiéndola en la primera fintech en lograrlo. Bajo su liderazgo, la plataforma superó los 8 millones de usuarios, consolidando su posición como el jugador más grande de cripto de América Latina. En 2024 inició una nueva etapa como co-CEO de Philip, una empresa mexicana que funciona como una holding de marcas culturales, enfocada en revitalizar, escalar y monetizar propiedades intelectuales en la industria del deporte, entretenimiento y contenido. Philip impulsa proyectos como la lucha libre AAA y la Kings Link, conectando cultura, negocio y diferentes estrategias de expansión y posicionamiento global. Bárbara es mamá de tres, esposa, advisor y una firme promotora de liderazgo con propósito, la diversidad y la innovación con impacto. Pues Bárbara, bienvenida a Poncho, gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias por tenerme, de verdad, fan y muy honrada de haber sido invitada para esta temporada. Para empezar a conocerte tenemos esta sección de preguntas llamada las 5D. Son 5 preguntas rápidas, cortas, aleatorias, lo primero que te llega a la mente, ¿va? Perfecto. Una palabra que te inspire, Resiliencia, tu comida favorita, la mexicana. quién es él o la CEO que más admiras, Amo a Sheryl Sandberg. tu momento favorito del día. Dormir a mis hijos. Y bueno, ¿qué tema te llama muchísimo la atención que te gustaría conocer o explorar más? Todos los días sigo igual que todos aprendiendo de ella y entonces no hay suficiente tiempo para hacer el cacho todavía. Buenísimo. Y Bárbara, para empezar a conocerte, te he escuchado decir que siempre estás en búsqueda constante de la incomodidad. De hecho, que has corrido un par de maratones sin ni siquiera que te guste correr, ¿no? Entonces, cuéntame de dónde crees que viene esta parte de ti y por qué siempre estás buscando pues salir de tu zona de confort. Sí. Uf, qué buena pregunta. No estoy segura, o sea, si me voy al recuento de mi vida y desde que iba en la escuela, ¿no? O sea, desde chica, siempre era la típica que estaba obsesionada con que tenía que tener el mejor promedio y tenía que ser como que, me acuerdo perfecto que durante la primaria y la secundaria, jugaba tenis y tal vez no era la mejor jugando tenis, pero para mí era una obsesión como que poder subir de cancha y luego convertirme en profesora de la clínica. Entonces era como, siempre como que, no sé si la incomodidad ha sido el objetivo o tal vez el síntoma, pero siempre he funcionado a partir de ponerme retos y que alguien me diga como, eso no se puede lograr y decir, bueno, lo voy a lograr, ¿no? Y voy a llegar hasta ahí. Y toda mi vida ha sido como que evidencia de eso, desde, te digo, desde la escuela, me acuerdo perfecto que en la universidad hacía, desde los primeros semestres, la matemática de cuántos nueves podía darme el lujo de tener para poder sacar el promedio que yo tenía y entonces así de que planeaba los 8 semestres con antelación. Mi historia como académica que me lleva en mi vida profesional empieza desde, o sea, yo creo que desde la prepa yo ya sabía qué tenía que estudiar para poder ir al trabajo que necesitaba que fuera la base para poderme ir al MBA porque yo me iba a ir a Harvard, o sea, como que siempre tenía siempre tengo el goalpost muy claro y eso me ha ayudado como a seguir. Y en algún punto me di cuenta que cada vez que llego al reto, que alcanzo lo que me propongo, como que pues me aburro muy rápido, es como, no, ahora necesito el siguiente reto, ¿no? Entonces, como que creo que en algún momento, sobre todo, yo creo que cuando estaba en mi maestría me di cuenta que la búsqueda de la incomodidad y de salir de mi zona de confort era lo que realmente me ayudaba a expandirme, a crecer, y ahí se volvió un poco más intencional, o sea, al alejarme un poquito más de lo que era el reto y más bien eh, la búsqueda de esta incomodidad, porque necesitaba pues ir evolucionando, ¿no? Y un momento muy característico de esto en mí fue cuando yo decidí irme a Bitso, fue
porque yo era una persona sumamente adversa al riesgo, muy cuadrada, muy estructurada, venía del mundo de finanzas donde pues yo pensé que toda la vida ese iba a ser el caminito y en algún momento me doy cuenta que justo tuve un trabajo en un hedge fund que era como tal vez lo que siempre había soñado y me di cuenta que no me retaba, ¿no? No estaba incómoda, o sea, hice 2 semanas ahí en un internship y me di cuenta que no estaba retada y estaba muy cómoda. Y dije, esto, o sea, no puede ser mi vida esto, o sea, yo necesito algo donde pueda, Te sientas este drive. exacto, que me lleve, que me impulse. Y entonces ahí busqué y cuando conozco a Daniel y al equipo, o sea, dije, esto es lo más antibárbara que te puedas imaginar, porque tienes que tener una propensión al riesgo muy alta, yo nunca he operado, yo vengo de advisory, entonces, sin duda no sé hacer esto, es en una industria que todo el mundo dice que estoy loca por querer y siquiera considerar, en un momento en el ecosistema de emprendimiento del país donde no había ni siquiera fondeo como para las startups aquí en México, entonces era como todo contra viento y marea, y yo del otro lado veía un equipo que estaba conformado de gente brillante, donde yo creía que iba a poder aprender mucho, un proyecto increíble con una misión muy clara de transformar el sistema financiero y sentí que iba a ser como un impulso para mi evolución personal y profesional muy grande. Entonces fue como, no, me voy a poner ahí en donde no entiendo, donde no sé, donde no he aprendido y a ver cómo eso repercute en quién soy. Y la verdad, el resultado fue increíble porque no sé si fue una evolución o me di cuenta que pues no era tan risk averse como pensaba, que Conociste algo de Bárbara que a lo mejor no conocías, ¿no? sin duda, descubrí que me gustaba mucho operar, descubrí que el liderazgo era algo completamente diferente a lo que yo pensaba que era, porque cuando vienes de estas estructuras jerárquicas en tal vez, pues en industrias legacy, ¿no? Como son, en mi caso era banking, pero consulting o así, pues el concepto de ser líder de un equipo o manager es muy diferente a cuando estás en una organización operativa donde tú eres el responsable del desarrollo de la gente que está en tu equipo. Entonces también descubrí eso. O sea, en fin, fueron un montón de cosas, pero ahí fue como el primer momento en el que vuelvo muy consciente esta necesidad de la incomodidad. Y eso ha continuado. Y como dices, lo de los maratones es un ejemplo muy claro donde honestamente no me gusta correr. Llevo 3 y, y sufro el proceso, pero es como, es para mí, para demostrarme a mí que sí se puede, ¿no? Y este año hice mi tercero después de 3 hijos y fue como el doble difícil porque pues tenía que ¿Cuál hacer hiciste? el de la Ciudad de México. Siempre dije que quería hacer el de la Ciudad de México, que fue increíble, pero, pero fue un maratón muy diferente porque pues primero lo hice sola, como que los otros los había hecho con amigos, esta vez lo hice sola, entonces el entrenamiento sola es diferente, o sea, es muy duro mentalmente. Y luego, Sí, o siendo mamá, ¿no? Cada vez la carga que ya traes. exacto, y no tenía tiempo, o sea, entonces tenía que entrenar a las 5 de la mañana para regresar a que mis hijos se despertaran y poder estar con ellos 2 horas antes de que se fueran a la escuela, entonces fue sumamente retador, pero entonces el sabor que me deja después es increíble. Yo me siento súper identificado contigo porque de hecho corrí un maratón para el mismo drive de decir, quiero intentar algo diferente, pero me pasa mucho que cuando ya logré una meta o cuando dije, quiero hacer esto de logro, ya se vuelve como hasta aburrido, ¿no? Y entonces ahora siguiente, siguiente, siguiente. Y esta búsqueda constante de todo el tiempo estarme buscando retar, luego se vuelve muy cansado. ¿A ti te pasa? ¿Cómo lo manejas? Em, no, a mí no, yo creo que no me cansa, o sea, al revés, como que es parte de mi motor y siempre estoy emocionada de cuál es el reto que sigue. Ahora en diciembre siempre termina el año y hago mucha reflexión sobre mi año y intento como, bueno, ¿cuál va a ser el theme del siguiente año y cuál va a ser el nuevo goalpost, ¿no? Y en dónde me voy a enfocar la energía. Entonces, no, al revés, creo que tanto personal como profesionalmente siempre he funcionado así y, y me gusta mucho, ¿no? Bueno. No la sufro. Y bueno, para conocerte más, toda tu trayectoria e ir conociendo las diferentes etapas hasta hoy, lo que pues has construido y lo que eres, pues estudias finanzas en la Ibero, dices que ya tenías muy claro, ¿no? Querías hacer un MBA en Harvard, ya tenías como toda esta trayectoria. ¿Cómo nace esta claridad de qué es lo que quieres hacer para empezar a construir el camino hacia donde quieres llegar? Sí, mira, honestamente yo creo que afortunadamente no tenía ni idea qué significaba eso que quería conseguir, ¿no? Como que yo creo que, o sea, recuerdo que desde muy chiquita, yo creo que podría, posiblemente de 13 años, o sea, en secundaria o algo así, tenía un familiar que se fue a Harvard y en mi cabeza me lo metí como, eso es algo que yo voy a lograr, ¿no? O sea, yo quiero hacer lo mismo que este familiar hizo y
medio que sabía que si hacíamos como que el back engineering de ahí, pues tenía que estar tal vez en una situación donde un trabajo que me permitiera irme a eso y entendía como el abanico, que lo que en ese entonces se pensaba que eran los trabajos que te ponían en candidatura para poderte ir. Creo que hoy en día ha cambiado mucho y hoy en día es celebrada y buscada mucho más diversidad profesional para posgrados. Pero en ese momento entonces, y bueno, si necesito hacer algo, si quiero estar en un trabajo tal vez financiero o de consultoría, tengo que tal vez hacer algo de números, ¿no? En la carrera. Yo estudié finanzas sin saber qué eran las finanzas. O sea, me acuerdo perfecto que sabía que me gustaban los números. Estuve debatiendo mucho si estudiar actuaría, tampoco sabiendo que era actuaría. Economía, tampoco sabiendo que era economía. Y finanzas. Y al final del día terminé, fui y pregunté en el departamento de Libero como, ¿cuál es la carrera que más matemáticas tiene? Y me dijo el director de la carrera, finanzas. Dije, pues me voy a meter ahí. Y la verdad fue un volado, o sea, enorme porque no tenían, sin conocimiento alguno de a lo que me metía. Y me encantó. Y terminé obsesionada y enamorada de la carrera, de la materia. Y y fue como, y ahí sí empezó mucho más ese motor de, ok, ahora sí, si quiero trabajar tanto tiempo, entonces tengo que acabar la carrera antes. Entonces yo me obsesioné por acabar la carrera antes, porque empecé a trabajar full time a la mitad de la carrera. O sea, empecé a trabajar part-time desde tercer semestre, pero luego a la mitad de la carrera dije, no, ya quiero entrar a banking porque necesito hacer mis 4 años antes de irme. Y entonces el último año de la carrera me lo eché trabajando full time banking, que era una locura. O sea, si alguien ha hecho banking sabe lo loco que es eso. Pero porque me había adelantado y entonces no tenía de que una materia ya por semestre. Entonces empezó como que muy claro, y era cuántos años me voy a echar aquí, porque después voy a empezar a estudiar para el GMAT y después me voy a ir. Entonces, como que todo nace de una idea muy poco informada que me hice de chica, que gracias a esa, yo creo que ignorancia o Inocencia. inocencia que tenía, ¿no? Se volvió mi goalpost y terminó siendo increíble porque pues sí pude lograr como que el objetivo y no solo eso, lo logré, o sea, me fui con mi esposo al MBA, él también se fue, entonces estuvo muy divertido porque fue mucho más de lo que aparte yo soñaba, porque fue una experiencia muy padre en conjunto, pero pasa algo interesante allá, donde yo creo que por 10 años había sido el objetivo o un poquito más, y de repente llego y fue como, ya cumplí lo que tenía como que previsto para Que mí. sigue, ¿no? ¿Qué sigue, no? Eh, y creo que por eso entra esta búsqueda de la incomodidad, porque por primera vez no tenía un objetivo, por primera vez no tenía el lugar a donde quería llegar, y fue, y ahora cómo voy a encontrar ese drive que tanto me ha movido los últimos años y en qué lo voy a encontrar, ¿no? Y entonces también he reconocido que estos objetivos se vuelven ahora ya más de corto plazo, o sea, ya no he vuelto a encontrar un objetivo de así como de 10 años como en su momento lo tuve, pero es más bien como una búsqueda constante en el día a día en lugar de algo a lo que esté trabajando como que más hacia el largo plazo. Me encanta. Ahorita mencionaste cómo pues este sueño que tenías de niña fue marcando toda tu trayectoria. Y qué importante es eso, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta de cómo cada decisión que estás tomando, si bien va formando un caminito que se puede cambiar, que se va de pues replantearlo, pero cómo te van llevando estos pasos inconscientes hasta que al final de volteas te das cuenta y ahí vas 10 años trabajando en algo que empezó pues como un sueño de niña. Sí, totalmente. Y yo tuve la ventaja de que nací aparte en una familia donde eh, se le da mucha importancia a la academia y a la parte profesional. Sobre todo es una familia muy matriarcal donde todas, mi mamá y mis tías como que tienen un rol muy importante en la familia y todas tienen carreras excelsas. Y luego todas mis primas y mis primos también siempre era como, a ninguno de nosotros nunca era ni una pregunta. Era todo el mundo tiene que ser un posgrado, todo el mundo tiene que tener una carrera profesional como que, pues no sé, creciente y así. Entonces, eso también era contagioso, ¿no? Y siempre he creído que una parte importante y que creo que es padre escuchar esto del otro lado, es que en el camino de este sueño, de repente yo me doy cuenta que personas que yo conocía, que yo pensaba que eran, digo, muy inteligentes y que respetaba mucho, pero normales, de repente estaban logrando estos sueños imposibles. Y fue donde me doy cuenta que digo, wow, o sea, si esta persona que es muy inteligente pero es normal, lo puede lograr, entonces tal vez yo también lo puedo hacer. Y es interesante porque yo crecí con 4 primos que somos de la misma edad, así nos llevamos de que meses, ¿no? Y son mis hermanos, fui toda la vida en la escuela con ellos, tenemos mismos amigos, todo. Y el primero se fue a hacer su doctorado a Harvard. Y entonces dije, si Alonso se fue, entonces yo creo que yo también me puedo ir.
Y entonces al año siguiente me fui yo y Jorge dijo, pues Alonso y Bárbara se fueron, Me toca a mí. pues entonces yo también, y entonces fue Maití, y luego Diego volteó y dijo, pues si estos tres se fueron, pues yo también, y también se fue Maití. Entonces me encanta porque es como un ejemplo de cuando, de la influencia positiva que tiene la gente a tu alrededor, ¿no? Y, y al final del día a mí me inspiró mucho, y ellos me inspiran mucho, pero el saber que sí se puede, es, también se vuelve un motor de empuje para mucha gente, porque mucha gente luego piensa que son como cosas imposibles o que los sueños que tienen son cosas que nunca los van a poder lograr. Y el entender o tener algún ejemplo, un role model que diga como, ah, wow, si esta persona pudo, tal vez yo puedo como que ahora crearme esa estructura de sueños, es la verdad increíble. No, me encanta esto que mencionas porque yo soy yo soy un fiel convencido de que las historias al final cambian vidas, ¿no? Y escuchar historia como la tuya, que alguien más la puede estar escuchando y decir, oye, pues Bárbara es una persona normal, dijo, tal cual lo que tú estás diciendo, mientras más cercana sea la experiencia, obviamente permea mucho mejor, pero sin duda alguna, pues estas historias te van abriendo la puerta, ¿no? Y es como un abanico de posibilidades de lo que puedes hacer. Pues ya nos contaste un poco de tu trayectoria, pues estos 10 años que estuviste trabajando en banca, estuviste en ActiveNet, en diferentes empresas, y de pronto te topas con la maestría, te das cuenta que ya no sabías hacia dónde querías llegar, y llega esta oportunidad de unirte a Bitso, ¿no? Entonces cuéntame un poco, ¿qué era Bitso en ese momento? Porque hoy todos pues lo veríamos como algo muy lógico decidir entrar a una empresa de tamaño como es Bitso, Sí. pero cuéntame, ¿qué era Bitso en ese momento? ¿Y qué fue lo que hizo que Daniel te contagiara esa visión o esa pasión de lo que estaba construyendo para que tú decidas unirte? Sí, híjole, o sea, la verdad es increíble la historia donde cuando nos conocimos, porque cuando un amigo muy cercano entre Daniel y yo, Alan, nos presenta, y la verdad, te digo, yo venía de esta construcción de Bárbara, risk averse, como que más estructurada, cuadrada. Yo en ese momento, aparte, ni siquiera no estaba convencida que me quería regresar a México. Y, y de repente, pues voy a la entrevista medio por compromiso, porque no quedar mal con mi amigo, pero reconociendo que en ese momento era un proyecto súper temprano, cripto, o sea, realmente, o sea, creo que si contextualizamos en ese momento, era finales de 2017, uno de los primeras burbujas de cripto, pero igual sigue siendo muy de nicho, o sea, fue en ese momento el all-time high de ese año fue $16,000 Bitcoin, que si lo piensas hoy, o sea, bueno, en ese momento era como una locura, pero era un ecosistema que Y no había estaba poco acceso regulada, también, ¿no? O sea, nulo acceso, no estaba regulado, se veía mucho, acaba de pasarlo de Silk Road, entonces, digo, un tiempo antes, pero la gente conectaba mucho con, cripto es tema de narcotráfico, drogas, armas, como que con cosas malas. Aparte, si lo pones en contexto del ecosistema del emprendimiento, en ese momento había muy poco capital que fluía a la región, ¿no? Entonces tenías los fondos locales, pero en realidad el capital internacional no estaba. Y entonces estabas en un círculo vicioso donde había el costo de oportunidad para los emprendedores o para los operadores de decir, voy a renunciar a mi trabajo tradicional para irme a trabajar a un proyecto naciente, pues era muy alto, porque la probabilidad de que aunque fuera el mejor proyecto, con el mejor problema a resolver, con la mejor solución, si no había capital, iba a ser muy difícil que prosperara, ¿no? Entonces, pues se veía como que cuesta arriba. Y me acuerdo perfecto que fue como un 4 de enero porque yo ya me tenía que regresar a la escuela y yo venía de un banco en una entrevista, entonces venía toda trajeada, tacones, y entró. Fue después del temblor, entonces a Visa se le habían caído las oficinas que tenía en la Roma y les habían prestado una oficina abandonada que estaba en Polanco. Pero abandonada me refiero a abandonada de que el piso habían levantado la alfombra, entonces el concreto así expuesto, como no tenían cortinas, habían pegado periódicos en las ventanas. parece la típica historia de serie de Te lo juro, Whiplash, cliché, de así como, serie como de Silicon Valley, así. de Las esta mesas eran de millonaria. las mesas eran de Costco, o sea, de plástico, y aparte entro y me acuerdo perfecto que había dos cuates jugando fútbol en la oficina abandonada. En ese momento, yo creo que cuando fui, yo creo que había menos de 10 personas en ese momento, o 10 personas por ahí, y estaban jugando fútbol, y yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿a dónde llegué? Y había una sala de juntas, estaba hasta el fondo de la oficina, y cruzar en mis tacones, o sea, como que hasta la sala de juntas, todo el mundo diciendo, todo el mundo ya sabes, obviamente, startup, tenis, hoodie, así, y diciendo, ¿quién está loca que viene en tacones ahí? Y Bitso era eso, ¿no? Y me acuerdo que llegué y había un pizarrón lleno como con ecuaciones, y me siento, y yo en ese momento estaba buscando tres cosas. Estaba buscando, primero, quería ser parte de un equipo,
del que yo le pude aprender. Porque lo que me di cuenta es que o sea, en mi internship me he dado cuenta que como que no me había inspirado a la gente de alrededor con la que trabajaba. Entonces yo quería ser parte de gente a quien le podía aprender. Estaba buscando como que construir algo que genera valor a la sociedad, algo que realmente ayudara a la gente, ¿no? Y entonces en ese momento, pues platicando con diferentes emprendedores, pero esa era una parte importante de mi búsqueda y la tercera era el salirme de mi zona de confort. Y de repente me siento con esta persona que se llama Daniel Fogel y me encuentro un ser humano brillante del otro lado y me empieza a platicar su visión y es contagiadora. Y Daniel es un gran storyteller y realmente él es la primera persona que ha comprado esta visión. Y entonces yo me convencí en ese momento, primero que nada, de que había un gran valor que construir en este proyecto y dos, que era una persona brillante, ¿no? Y luego me acuerdo que decía el pizarrón, no, y aquí los miércoles resolvemos preguntas de matemáticas, no sé qué. Eso fue falso, nunca en la vida vi. Parte de tu venta. Exacto, fue la venta porque nunca fue, pero a mí se hizo como increíble. Y luego... A lo mejor y sabía hasta cómo llegarte con los puntos correctos. Exacto. Y luego para mí claramente era una oportunidad para salir de mi zona de confort, empezando por el setting, ¿no? O sea, yo venía de una estructura mucho más formal y estructurada, y de repente llegar a un lugar donde hay periódico en el vidrio, pues para mí era sin duda algo a lo que me iba a tener que acostumbrar. Y me acuerdo perfecto que era una entrevista que iba a durar media hora y terminó durando, no sé, 4 horas, y al final me dice como, quiero que te vengas, y le dije, pues me quiero venir aquí. Y me acuerdo perfecto que salí, le hablé a mi esposo y le dije como, me voy a ir a, ya decidí que me voy a ir a Bitso. Me decía, ¿con quién estoy hablando? O sea, ¿quién es esta bárbara con la que estoy hablando? Y fue interesante porque lo que siguió fue, pues, cómo me adoctrino en cripto lo más rápido posible para poder llegar y realmente agregar valor. Y me acuerdo que en ese momento yo vivía en Boston, entonces iba en los martes había meetups de cripto en MIT y me cruzaba a escuchar. No entendía nada. Y no entendí nada hasta que no realmente empecé en cripto y en Bitso y todo como que empezó a caer por su propio peso. Pero empecé a hacer eso. Y Bitso era, para ponerte en contexto, era una empresa que ya para cuando yo entré, porque me tardé unos meses en graduarme, pues pon tú que eran un poquito más de 20 personas, pon tú que 20 personas. Estaba en una transición de crecimiento en lo que tú estabas por entrar. Sí y no, porque yo firmo mi oferta y a los 4 días se cae todo el mercado. Y entonces se congela todo y se congela el volumen, o sea, no hay actividad en la plataforma. ¿Seguías segura después de eso de decir a dónde me estoy yendo? Mira, es que yo soy una persona de mi palabra. Y para mí fue, yo dije que sí, entonces voy a cumplir mi palabra. Entonces fue, no importa que el mercado se haya caído, pues yo aquí, o sea, yo ya me comprometí y es lo que voy a cumplir. Y todo el mundo me cuestionaba, oye, ¿en serio? Pero no, o sea, yo ya dije que voy a hacer esto y lo voy a cumplir. Y agradezco mucho que tuve esa fortaleza en ese momento de decir, sí me voy a comprometer con lo que dije. Y yo creo que había 50,000 usuarios en ese momento en Bitso. No estamos regulados de ninguna manera. Todavía ni siquiera se promulgaba la ley FinTech. La ley FinTech se promulga en marzo del 2018, entonces todavía ni siquiera se promulgaba la ley FinTech. Y te digo, cripto se cae, se termina cayendo como a 3,000. ¿Qué más de contexto? O solo operábamos México. Y para mí fue el reto también de como que empezar a operar, era muy atractivo, ¿no? Y cuando yo llego a Bitso, me doy cuenta que es muy chistoso porque aparte llego y un día antes de que yo entré, hackearon a un proveedor de infraestructura que teníamos, no a nosotros, pero a un proveedor de infraestructura que teníamos, y salió un periodicazo. Y me acuerdo que mi papá me decía, ¿estás segura que quieres entrar a este lugar? Todo se veía en tu contra. Todo se veía en contra. Entro y a las 3 semanas llega un comunicado de Banco de México de tienen que dejar de operar. Es como, ¿qué? O sea, todo es de mi contra. Y la verdad, agradezco mucho que esos primeros 18 meses fueron como a contracorriente del regulador, a contracorriente porque no había usuarios en la plataforma, a contracorriente porque se nos estaba acabando el runway, porque la cantidad de aprendizaje y de crecimiento que yo pude tener en esos 18 meses fue impensable si las condiciones hubieran sido distintas, porque llega y de entrada a un lugar donde tienes que poner muchas cachuchas, a donde tienes que medio que tirar todas las ideas preconcebidas que tenías de operar, porque cuando eres advisor, ahí sí llegas y le exiges al CFO que por qué los márgenes
de un Pero cuando trimestre ya te te cambia. toca y ya depende de ti, cambia todo el juego. Cambia todo y lo que te importa es pagar la nómina, ¿no? Y lo que te importa es que prenda la luz para que la computadora se conecte. Entonces, muy interesante, como que esas construcciones, aprendo a ser manager y ¿Qué aprendo, aprendiste justo en estos meses, pues, de trabajo muy duro? mira, yo creo que o sea, la lección más importante fue la parte de liderazgo, porque yo venía de un liderazgo muy, pues banking es muy duro, es el FaceTime, esto es o sea, no te puedes ir antes que tu jefe de la oficina, tienes que, yo trabajaba y si me dormía a las 4 de la mañana, a las 9 tenía que estar en la oficina de todas formas, es trabajar sábados y domingos, pero a mal modo, como que unas exigencias medio irracionales, y de repente llegué a un lugar donde tenía que trabajar probablemente más que lo que trabajaba en banking, pero las exigencias eran autoimpuestas primero que nada, y eso tenía un sabor diferente. Y luego también yo llegué con este estilo de liderazgo, impartirlo en el equipo al que llegué, y poco a poco me fui dando cuenta que no tenía mucho sentido. Entonces, creo que yo al principio era un manager, pues, que hoy en día no me siento orgulloso de esa persona, ¿no? Y hasta una persona que hoy en día trabaja conmigo me decía, casi no me caso por tu culpa, porque era de, o sea, las horas que trabajábamos, los fines de semana, todo, porque para mí era una obsesión con la perfección que creo que estuvo padre, ¿eh? Por un lado, pero por otro lado, pues cosas que no eran tal vez tan relevantes, ¿no? O sea, no pasa nada si tal vez alguien llega a las 9:30 a verse a las 9 porque igual va a sacar la chamba, o tal vez, no sé, creo que hoy en día, a todo lo pasado, puedo decir que hay muchas batallas que no debí de haber peleado, pero luego entendí también que el rol de ser manager de alguien no significa que ellos trabajan para ti, sino que significa que tú trabajas para ellos. Y, y que tu responsabilidad primordial es como que encargarte de que su desarrollo contribuya al dar resultados a la compañía, ¿no? Y que si hay aciertos son de ellos y si hay fracasos son tuyos. Entonces, como que poder cambiar ese paradigma de mente de lo que es el liderazgo y poder como que entregarte al equipo en lugar de ver a tu equipo como una herramienta para tu éxito, creo que fue algo muy padre. Y me enamoré de ser líder y me enamoré de ser manager y me enamoré de construir equipo. Y creo que hay gente que le gusta, hay gente que no. En mi caso, a mí me encantó, pero sí fue muy transformacional esa visión con la que yo llegué a con la que yo un año después tenía. No, y eso que dices está increíble porque también te hizo cuestionarte mucho, ¿no? Desde tu forma de liderazgo, desde tu forma de los sesgos que tenías, de cómo tenías que estar operando y todo lo que fuiste aprendiendo tú de manera personal para después poderlo implementar. Estuviste pues en Bitso un largo tiempo, después fuiste de CEO de todo México y lograron cosas increíbles, 8 millones de usuarios, convertirse pues en el exchange de cripto más importante de América Latina. Y después llega un momento donde pues esta Bárbara buscándose incómoda otra vez decide que ya no era lo que estaba buscando, ¿no? Cuéntame, ¿cómo se ve este momento de uno, empezarte a cuestionar si quieres seguir ahí los siguientes 6, 8, 10 años? ¿Y cómo se da pues esta toma de decisión de decir, creo que es momento de cerrar este Six? Sí, a ver, fue, fue muy duro y muy difícil, ¿no? Porque yo Bitso siempre lo vi como mi primer bebé. O sea, al final del día creo que tuve el privilegio de ser parte de un equipo que construyó la compañía, pero pues llegué cuando no había casi nada, ¿no? Y entonces eh, este bebé se sentía mío y yo siempre pensé que yo iba a ser un como lifer at Bitso como para siempre. Y de repente cuando llega este rol de CEO de México, es un rol que otra vez me saca muchísimo de mi zona de confort porque yo pensaba que era muy estratégica desde el punto de vista de finanzas, ¿no? Tenía un rol en el comité ejecutivo y como que dictaba y influía mucho en el rumbo de la compañía. Y de repente tomo un rol muy operativo y me doy cuenta lo poco que sé. Y me doy cuenta lo poco en contacto que estoy con el usuario, lo poco que estoy en contacto con los equipos que están en la trinchera realmente operando la compañía. Y entonces se vuelve como que un journey de aprendizaje increíble donde alguien me enseñó esta analogía que me encanta, que es como a veces toca en el elevador subirte al penthouse, a la junta con el comité ejecutivo, pero en este rol tenía que bajar al sótano y al 2 y al 3 y de regreso al uno y al 7 todo el día, ¿no? Y entonces eso me encantó y me encantó, me enamoré de como que la transversalidad de poder operar fraude, pero producto, pero customer Trabajar juntas, support, salirte de la otra, hablar con un usuario, hablar del producto. claro, esa diversidad me encantó, me encantó, me encantó. Creo que me volví mucho más estratégica ese año. Creo que sin duda ahí me volví mucho mejor profesional. Me di cuenta que
tal vez ya no quería hacer solo finanzas, que era un debate que tenía con Daniel. Daniel me decía, ¿te va a encantar esto? Y yo, no, yo quiero hacer solo finanzas. Y fue como, no, te va a encantar. Y sí me encantó. Em, pero también era un rol que una carga bien importante era la parte como que outward facing, ¿no? Era un rol muy político, era un rol que tenía que estar todo el tiempo con el regulador, era un rol que había mucho PR que hacer, o sea, y llegó un punto donde yo decía, el 50% de mi día, que es estar con todos los equipos, que estar subiéndome en este elevador todo el día, me fascina y llena mi cubeta. Pero estar yendo perdóname que digo esto, pero al podcast, al panel, a la comida con el regulador, es que todo el día no llena mi cubeta. Y hay gente a quien eso sí le llena su cubeta. O sea, yo me gusta y creo que soy buena y lo puedo hacer, pero no es lo que al final hace. No es tu drive y tu motivación de Cero. trabajo. Cero. Y cuando me dormía, llegaba a dormir, me decía, me siento orgullosa de la mitad de mi día, pero no de la otra mitad, ¿no? Y entonces como que me empiezo a dar cuenta que pues, estoy en mi zona de confort otra vez porque ya no me siento retada el 50% de mi tiempo, ¿no? Y y empiezo a pensar si hay como que una evolución de Bárbara otra vez dentro de Bitso para algo que otra vez me rete. Y se empieza a ver difícil, porque pues era difícil moverme ya de ese rol a otro rol en la organización. O sea, es un rol sumamente senior y pues moverte a otro rol. Y entonces, muchos meses, mucha terapia, mucho coaching, mucho llanto, llega un punto en donde creo que lo mejor era ya cerrar ese capítulo. Y, y en ese momento también como que me empieza a pasar que me doy cuenta que toda mi vida era o mis hijos o mi trabajo. Y o sea, trabajaba durante los 6 años que estuve en Bitso, yo creo que trabajé 17 horas al día, los 7 días de la semana, 50 fines de semana. O sea, realmente era muy demandante, una industria con mucha adrenalina. Y tuve 3 hijos en el Inter. Eh, y la verdad como que solo tenía vida para esos dos, pero no tenía vida para Bárbara. O sea, es más, se me había olvidado quién era Bárbara. Perdí mi identidad. Bárbara era la de Bitso. Y, y fue como que, ok, quiero hacer algo nuevo, pero primero, ¿quién soy? Y va a ser muy duro el de repente despertarme el 1 de enero y ya no ser Bárbara la de Bitso, ¿no? ¿Y quién voy a ¿Quién es ser? Bárbara? O sea, Y entonces fue súper interesante porque lo primero que pasó fue que, esto fue como 6 meses antes de que saliera, digo, bueno, lo único que hago en mi tiempo libre que no es trabajar o estar con mis hijos es ver deportes. Todo el día veo deportes, me fascinan, o sea, me fascinan. Y entonces dije, bueno, voy a hacer algo en deportes. Y justo la gente se burla, pero digo que mi dream job es ser analista de datos de ESPN. Me fascina, o sea, no hay nada que más me guste que estar viendo un partido, lo que quieras, y estar leyendo las stats de todo, así de que desde 1974 ningún zurdo sin un dedo había llegado a, ya sabes, me fascina. Y todo el mundo se reía y me dice, ¿cómo vas a pasar a sí, de deportes? ser CEO de Bitso, o sea, no cuadra. No cuadra, imposible. Y y bueno, y creo que tuvo que, tuve que hacer mucho trabajo para realmente como que entender si me gusta esto, qué quiero, qué es lo que estoy buscando, ¿no? Como que esa Bárbara sin bicho, cómo se ve y qué es lo que voy a priorizar. Y creo que hubo varias lecciones ahí. La primera lección que me llevé fue que creo que no podía volver a dejar que mi identidad se fusionara con mi trabajo. O sea, creo que a veces se vale estar súper apasionado de lo que haces. Y hoy en día estoy súper apasionada de mi trabajo. Y no sé si estoy volviendo a caer en lo mismo, pero estoy súper apasionada de lo que haces. Pero no puede dictar tu felicidad cómo te va en la chamba. Y para mí yo tenía una mala junta en Bitso y mi día se arruinaba. Yo tenía una buena junta y estaba feliz todo el día, ¿no? Y entonces creo que el poder mantener como que esa separación para la salud mental, creo que fue como que era muy importante. Dos, el famoso work-life balance. Mira, yo no sé si es un work-life balance o qué es, pero por lo menos estar en una situación laboral donde no estoy como comprometiendo mi integridad física, emocional y mental. Porque sí creo que llegó un punto en donde el stretch era tal que yo dormía 4 horas todas las noches, me saltaba comidas, por supuesto que no hacía un gramo de ejercicio. Entonces, creo que físicamente el poder construir como que mi vida profesional hoy en día donde no pongo en peligro como que Sí, mi ya integridad tenías tus no física, negociables muy claros. muy claros, ahí están. La segunda es, pues, emocional y mental. Te digo que mucho esto de las barreras, como que los límites,
el preservar tu identidad, el tener tiempo para ti, creo que se me ayuda mucho. Y entonces como que reconstruir esta relación con el trabajo con nuevos, como con nuevas reglas, ¿no? Pero tres, me había dado cuenta que me encantaba construir. Y yo no quería, o sea, extrañaba esos días del principio de Bitso, donde éramos pocos, donde lográbamos algo pequeño y de repente al día siguiente todos íbamos vestidos de no sé qué a la oficina, donde celebrábamos un deployment de algo, donde Sí, el... seguía sintiendo este equipo y esta complicidad entre todos, ¿no? Exacto, entonces quería eso, entonces quería volver a construir, o sea, me queda clarísimo que quería volver a construir. Entonces, es muy curioso porque anunciamos mi salida, eso fue un anuncio público a prensa, y a la semana me buscan, en su momento Héctor, que Philip se incubó dentro de Nazca, entonces todavía está Héctor, y Alberto Faja, me buscan y me dicen como, oye, o sea, queremos platicarte de este nuevo proyecto que tenemos, ¿no? Y yo estaba a punto de que naciera mi tercer hijo, y entonces les dije, denme chance de que nazca mi tercer hijo, Y platicamos. y platicamos. Nació mi hijo el 4 de enero y el 12 de enero me senté con Hugo, mi socio, y con Beto a desayunar. Me acuerdo todavía que llegué tarde porque, o sea, venía de amamantar a mi hijo y así es como tuve que llegar tarde, pero ya tenía una semana de nacido y me platicaron la visión de Philip, que estaban, o sea, como que empezando a idear y fue como, espérate, yo quiero eso, o sea, ¿cuáles son o sea, cuáles son... Todo de deportes, aparte que había Claro, soñado, claro, o sea, toda la parte operativa en etapa temprana, con un back también importante, ¿no? Porque pues Beto Fasca, uno de los mejores empresarios, Héctor se puede ver en Nazca, o sea, creo que eso te hizo mucho más segura, ¿no? Totalmente, o sea, era como que era una coincidencia muy loca porque coincidía con todas las cosas que estaba buscando. O sea, como que era un rol operativo, que era lo que yo quería, era gente que, o sea, yo al final del día, el único que conocía de ahí era Hugo, desde hace muchos años, pero, o sea, sé perfectamente quién era Héctor, se ve perfectamente quién era Alberto, ¿no? Y entonces era como, este, increíble porque pues, tiene un backing, como ya dices, como que muy bueno, pero luego aparte, what are the odds que en deportes, que es lo que yo vengo buscando y todo el mundo se burló que no iba a hacer, entonces No vengo me quiero buscando. imaginar cómo saliste de esa junta con emoción, ¿no? No, Debo bueno, decir. no, obviamente, y porque creo que la verdad lo que estamos construyendo hoy en Philip, que es Justo espectacular. cuéntanos, ese creo que es el momento perfecto para que nos cuentes más de Philip, ya decides entrar a la empresa, entonces cuéntanos más a full qué es Philip para que pues toda la audiencia tenga mucho más contexto. Sí, sí, sí. A ver, yo decido entrar, me nace mi bebé, tengo mi maternity de 3 meses y entro. eh, y digo, nomás quiero hacer este paréntesis porque para que gente que escucha no sé si esto les sirva, pero yo tenía mucha presión porque cuando yo decidí salir de Bicho, o sea, fue todo muy, muy planeado para que fuera cuando nacía mi bebé, para que yo pudiera pues disfrutar mi maternity leave en lo que buscaba mi siguiente trabajo o poner algo, lo que Como que fuera a tus hacer. tiempos se acomodaban. Los tiempos se acomodaban. Pero no porque yo pensaba que yo me estaba yendo de bicho porque iba a tener un bebé. Pero vivimos en una ciudad sumamente machista y donde hay esta presunción de que una mujer tal vez no quiere trabajar si tiene hijos, lo cual es algo con lo que yo he sido sumamente vocal, que no porque uno tiene un bebé de repente pierde su identidad y ya no se le antoja ser ella misma, ¿no? Entonces, a mí o sea, me pesó mucho porque muchísima gente pensaba eso y me decía, ay, ya te vas a tomar entonces tiempo. ¿Por? O sea, no, nada que ver. Entonces yo tuve Y como este mucha... juicio, ¿no? Como si antes no eras buena mamá y ahora ya es momento de hacerlo. Exacto, eso, o sea, el juicio es bien importante y es algo que con la que las mamás, que es raro porque, o sea, los papás son papás, pero también son profesionales, pero las mamás somos working moms, ¿no? O sea, nunca es un working dad, sino somos working moms. Y con los que vivimos y es ese juicio, ¿no? Y entonces yo tenía mucha presión, decía, yo necesito trabajar, entrar a trabajar o construir algo lo más rápido posible para que nadie ponga en tela de juicio de que si yo iba a regresar o no, ¿no? Que Y qué fuerte tener que sentir esa presión cuando tú sabías perfecto pues lo que estabas haciendo, la trayectoria que tenías, el motivo por el cual te estabas yendo de Bitso, ¿no? totalmente, o sea, me hubiera gustado no tenerla. A ver, no me arrepiento porque estoy feliz en lo que estamos construyendo en Philip, pero sí es algo, sí fue un elemento que existió, ¿no? Entonces nada más creo que vale la pena como hablar de ello para que entiendan muchas veces De cómo hecho, en las un mujeres episodio con vivimos. Carla Berman, Carla nos decía que ella cuando iba después de sus hijas, etcétera, decían inclusive las mamás a las otras niñas como, ay, es que ella trabaja, es que Carla trabaja en Google. Y era como, ¿qué tiene que ver que trabajó en Google? O sea, y que de hecho mucha gente decía,
y tú eres mamá de tiempo completo, y ella decía, ¿de qué me están contestando? O sea, una cosa no está peleada con la otra, Claro. ¿no? Puedo trabajar, puedo tener 5 hijas, ser una buena profesional, y al mismo tiempo, pues, tener una carrera exitosa. Sí, sí, no, totalmente. No, Carla es muy buena amiga y hemos hablado de esto muchas veces, pero 100%. Pero bueno, en fin, llego a Philip y Philip, la historia de Philip es increíble, o sea, lo que estamos haciendo es increíble. Eh, o sea, básicamente lo que estamos haciendo es construir una plataforma dentro de los sectores de deportes y entretenimiento donde podamos ir a adquirir aquellos negocios en estos dos sectores, que es un espectro, la verdad, muy amplio, que es deporte y que es entretenimiento, ¿no? Em, que tengan como un arraigo cultural ya muy fuerte con la gente, que tengan una audiencia ya cautiva, que no o sea, que la gente ame el producto, ame lo que ofrecen, que les guste hacer Sean como tuning, marcas de culto, ¿no? marcas de culto, pero que por alguna razón, como negocio, pues no estén prime, ¿no? O sea, no estén en su máxima eficiencia operativa, en los retornos tal vez no estén ahí. Entonces, muchas veces son industrias donde muchas veces son negocios familiares, muchas veces son como que legacy transgeneracional que pues se ha perdido muchas veces la gobernanza. Entonces, encontrar esas oportunidades donde tengas como que la fuerte marca de impacto cultural, pero también como que esta oportunidad de negocio y traerlas a nuestro ecosistema, donde reconocemos que si vemos todas estas diferentes empresas, tienen los mismos diferentes 4 revenue levers. El primero es que todas, pues si tienen live events, todas tienen ingresos por el evento en vivo, ¿no? Llámenle ticketing, llámenle comida, llámenle bebida, etcétera. Luego, todos estos usuarios, estos espectadores que van y consumen ese producto, pues tal vez consumen, luego, pues quieren la camiseta, quieren la gorra, quieren el termo, quieren la mochila. Entonces, y sus hijos quieren lavarse con el cepillo de dientes de ese futbolista, de ese personaje, de lo que sea. Entonces, hay todo un abrazo de licensing y merchandising muy importante. Luego, estos eventos en vivo, pues muchas veces tienen transmisiones digitales, ya sea en tele o en plataformas digitales, que también, pues, es otra línea de ingresos, porque vas y tú vendes tus derechos para transmisión de este producto. Y por último, hay todo un componente de patrocinios que está embedded tanto en la parte de transmisión del contenido como en la parte del evento en vivo, que también trae mucha parte del ingreso. Entonces, si tienen esos 4 pilares, ¿por qué no construimos como capacidades muy fuertes en cada uno de los 4 pilares para que cada vez que traigamos una de estas empresas podamos optimizarles a través del fortalecimiento de cada uno de estos pilares? Entonces, hoy en día nuestra plataforma tiene esos como que 4 business units funcionales, pero estamos pues dándole la vuelta a ciertos activos que hemos traído a la plataforma. La joya de la corona es la lucha libre, que por cierto hay mañana tenemos el estreno en Fox, eh, que es nuestra primera lucha del año. Pero lo que hicimos ahí fue que hicimos una alianza con WWE y fuimos y compramos, o sea, a partes iguales la compañía y hoy en día operamos entre los dos la compañía. Y es Justo cuéntame cómo funciona un deal, o sea, obviamente lo que nos puedas compartir, pero la lucha libre, la compran, ustedes operan, ustedes ayudan con toda la estrategia o cómo funciona. Sí, o sea, es una compra, compramos toda la compañía y en este caso trajimos a nuestro socio estratégico, que son los de la WWE, que es un socio espectacular, y montamos toda la operación, no desde cero, porque mucho de la operación que ellos traían Y está. se conserva, y nosotros venimos a complementar con pues, partes que faltan, ¿no? Desde la parte estratégica, como la parte de finanzas, la parte de la infraestructura tal vez tecnológica, la parte de pues, gobernanza, ¿no? Poner en orden muchos procesos, empezar, no sé, desde cosas como cambiar la estrategia de pricing en los venues, ¿no? Para cómo vas a vender los boletos, hasta a través de WWE hemos cambiado toda la parte de la producción, ¿no? Desde cuántas veces tienen que ensayar ciertos atletas antes de salir o cuántas veces tienen o qué colores son más appealing para la audiencia en el mat Se versus meten hasta la otro. parte de branding, ¿no? Todo, absolutamente todo. Desde vamos a ir por más patrocinadores y cómo vamos a usar todo nuestro brazo comercial para traer más patrocinadores. Pero hoy en día, si tú vas a nuestra oficina, tenemos a todos los equipos que se sientan ahí y tenemos desde AAA, el equipo de WWE en México, tenemos a los de Box to Box, que es la casa productora que tenemos para contenido deportivo, tenemos a todos los de Tycoon, que son todos los que hacen licensing y merchandising, tenemos a todo el equipo de Philip y toda la parte de investments. Entonces, es increíble porque estamos todos bajo el mismo techo y todos colaboramos como si fuéramos un equipo, ¿no? Y entonces empezamos
parte de nuestra tesis que teníamos es, vamos a hacer como cross leverage de cada una de las diferentes partes del negocio para que entre ellas empiecen a ayudarse, ¿no? Unas a otras. Y hoy vemos, ¿no? O sea, hoy vemos como de repente tal vez Box to Box está produciendo contenido de, no sé, de alguna de las otras áreas, o tal vez como no sé, en la final de la Kings League, la AAA llevó un evento de lucha y entonces hicimos una lucha en medio del estadio, que se fue en Monterrey. O sea, como que empezamos a ver como que cómo se empiezan a entretejer las diferentes propiedades y crear como que este valor de plataforma que realmente estamos construyendo. No, y eso está increíble porque también operativamente pues creo que se va a ver mucho más fácil ya tener este brazo, poder ofrecer diferentes deals gracias a un mismo portafolio. Y para ti de manera personal creo que esta forma de buscar de incomodidad pues entra perfecto, ¿no? Porque cada marca y cada negocio pues es completamente diferente. Y también seguro para ti es un reto estarte metiendo, investigando y conociendo cada una de ellas. Sí, totalmente. Sí, todos los días es una oportunidad como que de aprender algo nuevo. Si hoy supieras la cantidad de conocimiento que tengo de las luchas, te sorprenderías. Nunca lo pensé. Eh, entonces, la verdad sí, ha sido increíble, una aventura increíble, súper divertida. Todos los días me paro extremadamente feliz y emocionada de ir a trabajar. Eh, no puedo creer lo privilegiada que soy. Mi esposo dice que tengo el mejor trabajo del mundo y sí creo que lo tengo el mejor trabajo del mundo. Eh, es un trabajo que me reta, amo el equipo, tenemos un equipo extremadamente fenomenal, lleno de talento, es un equipo donde la cultura es mm, como que de mucha entrega, pero muy relajada, no hay politics, realmente como que todos queremos que progrese el negocio, es verdaderamente fantástico. Y la verdad, o sea, una de las cosas que tiene estar en pues, live sports o entertainment es que el producto está ahí, o sea, tú haces algo y el sábado ya está el producto del trabajo, ¿no? Entonces, pues Sí, mañana es muy rápido como ese retorno de tiempo y de trabajo invertido. totalmente, ¿no? Y entonces en los últimos, no sé, 15 eventos que llevamos sold outs, hemos roto los récords de audiencia en YouTube, en 3 ocasiones, porque de repente, pues hay 4 millones de personas que vieron, no sé, Triple Manía, o de repente, hubo un momento que sucedió en agosto, que lo vieron más de 200 millones de personas, tuvo más de 200 millones de views en el mundo, que es como, son números ya que ni siquiera puedes comprender en la cabeza y dices como, nosotros lo creamos, o sea, nosotros creamos ese momento, ¿cómo es posible que esa viralidad haya salido de lo que hicimos nosotros, no? Entonces, la verdad, disfrutándolo muchísimo y te digo, o sea, agradeciendo mucho por el privilegio que tengo de estar liderando este fantástico equipo y este proyecto tan ambicioso, pero tan rico. Me encanta. Bárbara, para empezar a cerrar, sin duda, pues ahorita platicamos de grandes personalidades, ¿no? Daniel De Vicho, Beto Fasca, Héctor, y varias personas que sin duda han marcado tu trayectoria. Y como tú has confiado en esa visión, has decidido, pues, quitar lo que estabas haciendo para unirte a ellos. Y estoy seguro que tú has sido lo mismo para muchas personas, ¿no? Que se han unido a tus diferentes equipos. ¿Cómo crees que debe ser como el approach correcto para lograr transmitir la visión de lo que estás haciendo? Y más en el contexto de que hay emprendedores que nos escuchan, que a lo mejor están en una etapa más temprana, para que realmente puedan pues atraer ya sea el talento, ya sea el capital, ya sea la inversión, ya sea ese deal del cliente y pues muchas cosas que al final la forma en la que lo comunicas juega un rol fundamental. Sí, a ver, mira, primero que nada, yo creo que el éxito es una función de, o sea, pues sí, tienes que tener como que smarts, o sea, como que tienes que ser suficientemente inteligente como para poder crear una solución a un problema, identificar un problema primero y luego crear una solución para ese problema, pero es un componente de arduo trabajo, ¿no? Y también de suerte. Y yo creo que en mi caso particularmente, yo soy un producto de arduo trabajo. O sea, yo siempre digo que el compromiso y mi ética profesional es primero lo que reina y gobierna, y por eso creo que he tenido mucha suerte de poder, creo que, ser exitosa, ¿no? Creo que el mundo es muy chiquito y hay que entender que siempre la vida da muchas vueltas. Entonces, hay que ser buena persona, hay que tratar a la gente bien, hay que construir equipos o sea, como que siempre con Daniel hablamos de este concepto de humble leadership y hoy lo veo tipo con Hugo, conmigo, con Alberto. O sea, la realidad es que tener un estilo de liderazgo donde puedes ser igual de exigente, pero tratar bien a la gente creo que es bien importante, ¿no? Eh, y es importante eso también para que la gente compre tu visión, ¿no? Para que la gente confíe en ti, porque tú cuando estás emprendiendo, cuando estás construyendo algo, no nada más quieres que el cliente o el usuario final
compre tu visión, quieres que tus inversionistas compren tu visión, quieres que tu equipo compre tu visión, el que alguien confíe en ti y decide trabajar para el proyecto que estás construyendo, es un gran voto de confianza, ¿no? Y entonces yo siempre me siento como la privilegiada de que este grupo de gente quiera ser parte de lo que yo estoy construyendo, ¿no? Entonces creo que hay que primero nosotros creernos lo que está, o sea, que es ese, como que siempre digo como que you have to drink the Kool-Aid primero antes de querer que alguien más como que la tome, ¿no? Y si tú, la gente puede como que smell through the cracks. Entonces, si tú no te crees, si tú estás como que flaky en tus argumentos, si tú la visión no es como contundente, la gente lo va a leer y no te la va a comprar. Entonces, creo que primero empieza por uno, estar muy convencido de que lo que está haciendo es de valor. Y si no lo estás, encuentra la iteración. Se va a literar. O sea, como que creo que en México hemos tenido pocas instancias de fracaso públicas de emprendedores. Creo que tal vez cada vez va a haber más, pero creo que el entender, si culturalmente entendemos que el fracaso, la iteración, que si un proyecto empieza como A, pero termina como D, no tiene nada de malo al revés. Estás encontrando como el ritmo y es parte del proceso. Creo que eso es muy importante. Y por último, yo creo que como que yo siempre digo que la parte de cadena de favores, a mí, o sea, este concepto de una cadena de favores siempre se me ha quedado muy grabada. Yo soy un producto de la gente que me ha ayudado. O sea, en cada una de las etapas de mi vida hubo gente que me dio la mano y que me acompañó y que me asesoró y que me orientó en, ya sea en hacia dónde tenía que ir o a cómo me tenía que sentir o a darme seguridad simplemente de que ayudarme como creer en mí misma. Entonces, yo, o sea, paso muchísimo tiempo haciendo mentoring y ayudando a gente porque creo que tal vez puedo tener ese impacto con ellos. Y siempre lo único que les digo es como, me tienes que prometer que cuando tú estés en mi posición, te toca a ti hacer esto por alguien más, ¿no? Y entonces, creo que, te digo, el mundo es muy chiquito y da muchas vueltas, entonces hay que asegurarnos de que estamos bien parados con quien sea. Me encanta. Ya para cerrar, la pregunta obligada que le hacemos a todos nuestros invitados. Si pudieras dejar de un solo consejo a la juventud, ¿cuál sería y por qué? Uf, busquen la incomodidad. Me encanta. Y bueno, pues ayúdanos con tu contacto, qué viene para ti, dónde te puede seguir la gente, dónde puede conocer más de ti, de Philip, de lo que están haciendo. A ver, de Philip en philip.com y tenemos redes sociales tradicionales en, ¿no?, Twitter y Instagram. Yo la verdad soy una persona súper privada en ese sentido, entonces no tengo redes sociales, ni tuiteo, ni posteo, ni nada de eso. Entonces, a mí no tanto, pero a Philip sí. Buenísimo. Y vayan a las duchas y vean Kings y disfruten el deporte mexicano y latinoamericano. Me encanta. Pues muchísimas gracias, Bárbara. De verdad, gracias por ser parte de Punch. Me encantó platicar contigo. Podríamos seguir por mucho tiempo más. Para cerrar el episodio, como siempre, cerramos con una frase, pues de alguien que resuene lo que platicamos el episodio. En este caso, escogí una frase de Whitney Wolf, la fundadora de Bumble, que dice: ten un sueño, persíguelo, salta cada obstáculo y corre si es necesario a través del fuego, hielo o cualquier obstáculo para alcanzarlo. Pues muchísimas gracias por ser parte de Punch. De verdad, increíble poder conocer más de ti, poder conocer más de tu trayectoria y esa ambición, ese drive que tienes por lograr tus metas y tus objetivos. Gracias. Ay, muchas gracias por la invitación. De verdad, disfruté mucho la plática. Gracias. Pues nos vemos la próxima semana. No olviden suscribirse en el canal para poder ver nuevos episodios con más invitados que tenemos. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.